fatal para la República Dominicana. No hay duda de que Santiago Jacín sabía lo que decía, ya que el caos se apoderó de SENASA durante su gestión. El primer contrato irregular mencionado en el expediente fue el que presentamos el 6 de septiembre, suscrito entre el 7 de octubre del 2020 con Kersum SRL, representada por Eduardo Rit Estrella, donde se estipuló el pago por cápita, es decir, haya servicios o no. Se le asignaron 500,000 afiliados del régimen subsidiado a 130 pesos cada uno, acordando pagar 65 millones de pesos mensuales. Por otro lado, el 1 de febrero del 2022 también se firmó otro contrato con esa misma empresa para servicios de telemedicina con vigencia de 1 año por 5 millones de pesos mensuales. El expediente señala que con la llegada de Jacín, esta empresa fue beneficiada con un desproporcionado e irregular aumento en la cantidad de afiliados al punto de que se modificó la modalidad de pago por cápita en lugar de servicios prestados, como habíamos establecido, lo que contribuyó al déficit de SENASA tal como también habíamos planteado. Además, de manera deliberada, no se verificó que los servicios facturados fueran realmente prestados, como demostramos. Estos consultorios fueron conocidos como consultorios piratas, donde apenas el 4.2% de los 500,000 afiliados recibieron servicios. El Ministerio Público confirmó que la mayoría de los consultorios de punto médicos de Kersum no cumplían con los requisitos. Sin embargo, con todas estas irregularidades, no impidieron que SENASA le pagara más de 3.882 millones de pesos desde agosto del 2020 a 2025. El segundo contrato incluido en el expediente también lo habíamos advertido el 4 de octubre del 2025, Del Este, otra empresa vinculada a Eduardo Rit, firmado el 13 de octubre del 2022 por Santiago Jacín. El ámbito de ejecución establece que podía alcanzar hasta 500,000 afiliados de los regímenes subsidiados y contributivos que residían en las provincias donde el prestador contaba con centros. Se estableció que la población inicial sería de 150,000 afiliados, bajo la modalidad de capitado por un costo de 130 pesos cada uno. En total, durante la gestión de Jacín, esta empresa recibió más de 932 millones de pesos. También destacaron la inclusión a la red pública de centros médicos privados como la UCE, que como saben fue fundada en San Pedro de Macorís por la familia Jacín. Farmacar, otro contrato irregular incluido en el expediente que presentamos el 13 de septiembre fue el Farmacar, también vinculado al grupo RIT, suscrito el 28 de febrero del 2025 con una vigencia de 3 años y una tarifa de 168.85 pesos por 1.765.266 afiliados del régimen contributivo y más de 105.628 pensionados y jubilados, para un total de 314 millones de pesos mensuales. Desde agosto del 2020 hasta agosto del 2025, Farmacar recibió más de 2.296 millones de pesos y según nosotros, falta por estimar lo recibido por las comisiones que cobrarían a las farmacias del 4.25% de todo lo vendido a los afiliados. De acuerdo al expediente, el esquema de soborno detrás de las contrataciones de estas tres empresas relacionadas entre sí, Kersum, Del Este y Farmacar, fue instaurado desde mediados de octubre del 2020 en una reunión solicitada por Eduardo Rit Estrella con Santiago Jacín. Centro Médico Elohim, otro acto de corrupción y tráfico de influencias donde un prestador compró al director de SENASA mediante aportes a la campaña. Fue revelado por Roberto Canán, ex gerente de atención del usuario, quien confesó haber recibido y entregado personalmente a Santiago Jacín 10 millones de pesos en efectivo para fines electorales en el 2024, aportados por Osman Andrés Delgado, uno de los accionistas del Centro Médico Elohim, prestador de servicios médicos de SENASA, al que le fueron añadidas sucursales a pesar de no contar con la habilitación.
Flavor Head Food Parts. Otro de los contratos que habíamos sacado a la luz corresponde a la compra de proteínas en el marco del programa NutriSalud, gestionado por la empresa Flavor Head Food Parts, representada por la imputada Heidi Mariela Pineda Perdomo, con un alcance de 55.741 afiliados del régimen subsidiado con un costo de $1,495 por cada uno. Fueron divididos de uno de 5 a 15 años que recibían un complemento nutricional llamado Celinutr Desarrollo y otro grupo de 35 a 64 que recibían Celanutre Vitalidad. En total, SENASA les pagó más de 1.606 millones de pesos, como habíamos advertido, sin registro sanitario, sin supervisión, ni fiscalización, ni medición de eficacia del programa, como denunciamos. Ya tenemos la respuesta de por qué Jacín aportaba un tiempo de su apretada agenda para participar en los operativos de entrega de estos suplementos con sus famosos relojes. Él entregaba las fundas de proteína a los afiliados y a él le entregaban los sobres con cuantiosas sumas de dinero de un 30% de sobornos, donde incluían los relojes ya mencionados. De acuerdo al Ministerio Público, esta negociación respondía al fin ilícito de drenar la mayor cantidad de recursos económicos en beneficio de Santiago Jacín y los miembros de la estructura criminal que financiaron sus movimientos políticos del sector externo OLA. Como colofón, la propietaria de Flavor Head Food Park, Heidi Mariela Pineda Perdomo, es esposa de Manuel Enrique Ovalle Tapia, persona conocida dentro del movimiento político OLA por su activa participación y aportes económicos. Nutrimed. El expediente también documenta esta empresa que tenía que dar sobornos, representada por la imputada Cinti Acosta Ascensión, cuyo contrato fue firmado en el 2020 por evaluación nutricional de adultos mayores. Le agregamos nosotros que Cintia Acosta Ascensión vivía apenas 2 años antes en este edificio de Juan Antonio 14 en la avenida Anacaona, para luego trasladarse a la lujosa Torre Park Tower en la misma avenida Anacaona, a pocos metros de donde vivía, cuyos apartamentos están valorados en unos $3 millones. Entre el 2021 y 2023, esta empresa recibió pagos por más de 4.074 millones de pesos, de los cuales Santiago Jacín recibió el 30%. Ya entendemos por qué se ignoró el reporte de la CISARRIL del febrero del 2023, que arrojó que tanto Nutrimed como Flavor Head Food Park presentaban fallas de control, falta de transparencia, irregularidades en las cadenas de suministro, y eso siguió como si nada. Lufarca SRL, otra de las empresas beneficiadas ilegalmente, fue esta, cuya representante Ana Ledesma allanaron el 6 de diciembre del 2025, ocupándose documentos bancarios con conceptos como comisiones, adelantos, cierre de negociaciones y adelanto de comisión, términos que revelan la mecánica utilizada para canalizar pagos ilegales para asegurar adjudicaciones. 5 días después del allanamiento y luego de que su nombre saliera a la luz en el caso de una presunta mafia de médicos y empleados que estaba siendo investigada por el PETCA supuestamente a raíz de una denuncia interpuesta por Santiago Jacín en noviembre de 2024, se acercó a nuestras oficinas para defenderse asegurando que su licitación fue legal. Yo veo que se me nombra como participante en una sociedad de malhechores que hizo prácticamente un desfalco a SENASA. Entonces yo prácticamente me sorprendo y digo, ¿qué es lo que está pasando? Aseguró que estaban usándola para desviar la atención del verdadero responsable. Quieren ocultar lo que tienen que estar dando la cara. ¿Dónde está Santiago Jacín? Él es el que tiene que estar en los medios hablando. El Ministerio Público acusó a Santiago Jacín de enriquecimiento ilícito a raíz de que, entre otras propiedades, el 18 de septiembre del 2024, cuando aún era director de SENASA, Jacín adquirió mediante hipoteca 2 apartamentos, parqueos y depósitos en la Torre Mar Azul, ubicada en la avenida Anacaona, con un valor de 53 millones de pesos.
Un personaje común, es un común denominador de todos estos sobornos fue José Pablo Ortiz, uno de los nombres que más se repite a lo largo del expediente, donde es identificado como mano derecha e intermediario exclusivo de los sobornos designados por Santiago Jacín, para que se reuniera con los contratistas y les solicitara entre el 30 y el 35% del monto bruto recibido de la contratación. Luego de recibir el dinero, le entregaba el 90% supuestamente a Jacín y se quedaba con el 10% restante. Para sustentar el desvío de fondos y dar apariencia de legalidad, se usaron varias empresas de carpeta de José Pablo Ortiz Giraldes, entre las que se figuran PDSS, Servicios a tu Salud, Comercializadora Netofa, SRL, Comercializadora Gabao, NSRL, y Comercializadora Arif, SRL, por supuestos servicios de salud realizados. Ni esas compañías de él fueron incluidos, y lo más grave de todo es que estas compañías ni la persona fueron incluidos en el expediente como acusados. Es uno de los 51 testigos que laboran con el Ministerio Público en contra de su amigo de más de 30 años, Santiago Jacín, y los demás implicados. Reveló que utilizó la cuenta bancaria de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos de un vehículo Lincoln Navigator Premier 2020, valorado en más de 6 millones de pesos, regalado a Santiago Jacín el 29 de junio del 2020. Ese vehículo fue uno de los beneficios recibidos antes de asumir la dirección de SENASA y mientras pactaba compromisos con empresarios. No es la primera vez que está involucrado en sobornos en un caso de corrupción pública y que no es extrañamente imputado, solo testigo. En el marco de la Operación Calamar contra Donald Guerrero, admitió que hacía cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar en 2016 y 2020 para extorsionar a bancas ilegales de lotería y cobraba por ese trabajito unos 500,000 pesos mensuales. Cuando era investigado por el Ministerio Público en septiembre de 2022 por esto, ya estaba en sus anchas en SENASA, haciendo lo mismo con las mismas empresas que eran investigadas por las autoridades. A raíz de que José Pablo Ortiz Giraldes es investigado en este caso Calamar, el entonces consultor jurídico de SENASA, Germán Rafael Robles Quiñones, asume íntegramente el rol de receptor de pagos ilícitos del 30 o 35%. Se trata de la misma persona que en representación de Santiago Jacín depositó en noviembre del 2024 ante la Procuraduría la denuncia de un call center paralelo que gestionó autorizaciones falsas por 40 millones de pesos. Por concepto de sobornos, Germán Rafael Robles llegó a recibir más de 536 millones de pesos en efectivo en su oficina y en su residencia. Adquirió un penthouse en la Torre Arpel 08 en la avenida Enriquillo, valorado en más de $790,000, o sea, 44 millones de pesos. Sin justificar la posesión, se simuló un contrato de alquiler. Mientras tanto, nos preguntamos cómo los organismos fiscalizadores se tardaron más de 5 años en identificar esta estructura, aún cuando SENASA pasó de ser una ARS modelo de éxito a presentar reportes de deficiencias en servicios, retrasos en las autorizaciones, morosidad en pagos a prestadores y sobre todo un déficit financiero que había sido denunciado por varios sectores políticos. Parte de la respuesta la podemos encontrar en el testimonio de Roberto Antonio Canán Acta, ex gerente de atención al usuario, quien reveló la existencia de una figura de alto poder que supuestamente controlaba dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, o la CISARRIL, lo que demostraría la extensión de la red de influencia a los órganos reguladores del sistema. Esta persona solo es identificada en el expediente con el apodo de
Chilote. ¿Quién será el Chilote? Otros apodos de personas del círculo íntimo vinculados a estos contratos con las empresas mencionadas: el FI, el Amplio, la Patrona y el Gordo. Mientras, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dejó claramente establecido que además de los 10 imputados que han sido incluidos, faltan otros que serán vinculados conforme avancen las investigaciones. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad. Este equipo ha estado trabajando sin descanso y va a seguir trabajando para no solo que hayan sanciones penales encarcerizadoras, sino también para que el Estado decomise y sea restituido cada preso. La mayoría de las pruebas recolectadas por el Ministerio fueron aportadas de manera voluntaria por los imputados, quienes entregaron cientos de facturas de las empresas de carpeta creadas para justificar la salida del dinero de los sobornos, así como las relaciones de pagos, capturas de WhatsApp, memorias USB, entre otras evidencias. Otros testigos claves que no han sido imputados, pero han aportado pruebas para sustentar la acusación, está Gustavo Adolfo Guílamo Irujo, quien figuraba en la nómina como coordinador de gabinete, pero era del comité ilegítimo creado por Jacín a su llegada. Testificó sobre la estructura, sus involucrados, así como la manipulación y ocultamiento de la situación financiera de Senasa. Jaime Miguel Licairat Hernández, ex gerente financiero de Senasa, entregó correos enviados a Jacín y a Gustavo Guílamo advirtiendo sobre la situación financiera y capturas de WhatsApp con el consultor jurídico Germán Robles, evidenciando canales paralelos para gestionar pagos millonarios a Kersún y del Este. José Manuel José Fermín, chofer de José Pablo Ortiz Giraldes, quien declaró que fue más de 15 veces a buscar fundas selladas con dinero en efectivo en el grupo RIT con montos que llegaban hasta 43 millones de pesos mensuales, y confesó haber visto a su jefe con Santiago Jacín y Germán Rafael Robles haciendo las coordinaciones de la estructura. Juan Toca Simón, ex asesor financiero de Senasa, quien se acreditó la manipulación contable ordenada por el gerente financiero Gustavo Mesina para encubrir el perjuicio al erario público. Rosana Enríquez Ogando, quien era encargada de análisis financiero, reveló que le ordenaron registrar una diferencia de 250 millones de pesos en los ingresos de reaseguro para así engañar a la CISARRIL. Julián Olivero Rosado, tesorero del grupo RIT, quien por instrucciones de Eduardo RIT entregó frecuentemente pagos en efectivo para sobornos. Juan Carlos Miura Victoria, abogado del grupo RIT por más de 30 años, declaró que le ordenaron crear múltiples empresas de salud ficticias como Jatón, Sibila, Azusalud y Get Salud, usando nombres familiares como testaferros, con el único fin de generar facturas para justificar los pagos ilegales de sobornos. Todos los hechos que hemos mencionado recibieron la calificación jurídica de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Se solicitó la imposición de prisión preventiva y declarar la complejidad del caso por la pluralidad de los hechos, el elevado número de imputados e investigados y por tratarse de delincuencia organizada. Lo que es evidente es que al nombrar este caso Operación Cobra, la Procuraduría sugiere que el comportamiento dentro de Senasa fue como el de una cobra, silencioso, venenoso, letal para los vulnerables, con apariencia inofensiva y sostenida por un ecosistema cómplice. La cobra utiliza veneno. El daño no siempre se ve de inmediato. Una persona puede ser mordida y solo horas después sentir el efecto mortal. La similitud con el caso Senasa es que el impacto al sistema de salud no fue visible de inmediato. El daño se acumuló
con el tiempo, con los fondos públicos, afectando servicios, medicamentos, coberturas y costos al seguro estatal más importante.